Gleb y Natasa compartieron 15 años de una vida matrimonial serena y placentera. Durante este largo periodo, lograron construir un hogar pacífico, donde aparentemente reinaba la paz, pero un deseo insatisfecho continuaba perturbando sutilmente la armonía de sus vidas en común. A pesar de todas las alegrías compartidas y los recuerdos creados, la ausencia de un niño llenó sus mentes y corazones con un sentimiento de incompletitud. Su rutina diaria estuvo marcada por risas compartidas, paseos por los parques de la ciudad y cenas románticas a la luz de las velas. Natasa, una mujer de radiante belleza que brillaba como el sol en el horizonte de sus vidas, tejió historias de amor y compromiso. Gleb, a su vez, era el pilar silencioso de fortaleza, cuyo profundo amor por su esposa brillaba en cada gesto atento y afectuoso. Su hogar, refugio acogedor, fue testigo cada día del amor que florecía entre ellos. Sin embargo, debajo de esta superficie de felicidad, había una sombra, un vacío que ninguna sonrisa o abrazo podía llenar por completo. Compartían un ardiente deseo de ser padres, pero el destino parecía tener otros planes para ellos. Las noches silenciosas a menudo encontraban a Natasa perdida en sus pensamientos, mirando la luna a través de la ventana, imaginando cómo sería tener la risa de un niño llenando cada rincón de la casa. Gleb, por su parte, mantuvo una expresión serena, pero sus ojos reflejaban su anhelo por una familia completa. La búsqueda de esta plenitud se ha convertido en una constante en sus vidas. Consultas médicas, tratamientos y esperanza que siempre fue renovada, pero nunca cumplida. Cada mes que pasaba sin noticias felices se convertía en una herida silenciosa, una cicatriz emocional que se escondía detrás de las sonrisas que compartían. Uno de esos días, mientras caminaban por el parque, Natasa rompió el silencio que rodeaba el delicado tema. Gleb, tal vez deberíamos considerar otras opciones, como la adopción. No podemos dejar que esta ausencia nos defina. Su tono era una mezcla de tristeza y aceptación. Gleb, mirando profundamente a los ojos de su amada, asintió, comprendiendo la necesidad de explorar nuevos horizontes. Tienes razón, Natasa. No podemos permitir que nuestra felicidad sea dictada por algo que está fuera de nuestro control. Consideraremos la adopción y estoy seguro de que seremos bendecidos de una forma u otra. Y así, su viaje hacia la paternidad tomó una nueva dirección. Visitas a orfanatos, reuniones con trabajadores sociales y la creciente emoción de imaginar la posibilidad de darle un hogar a un niño llenaron los días, que de otro modo serían monótonos. En medio de una habitación llena de risas inocentes, ojos curiosos y pequeñas manos extendidas, encontraron la respuesta a sus oraciones, un niño que, de alguna manera, siempre estuvo destinado a ser parte de su familia. Alegría incontenible y lágrimas de felicidad llenaron la casa que, durante tanto tiempo, esperó el sonido de la infancia. Natasa y Gleb se convirtieron en padres adoptivos, y cada desafío, sonrisa y logro de ese niño se convirtió en el tejido que unía aún más a esta familia. Sentadas juntas, mirando la puesta de sol en el horizonte, mientras sus manos se entrelazan con las de la niña a la que ahora llaman su hija. Y así, con el corazón lleno de gratitud, contemplan el viaje que los trajo hasta aquí y esperan con ansias el próximo capítulo, llenos de descubrimientos, amor y alegrías que solo una verdadera familia puede brindarles. Cuando Gleb y Natasa comenzaron su viaje juntos, ambos eran jóvenes y estaban llenos de sueños y planes para el futuro. En aquellos primeros tiempos, la idea de ser padres estaba lejos de sus mentes. Su juventud les trajo un inmenso deseo de explorar la vida, centrándose en su propio desarrollo personal. Gleb, de 24 años, encontró a su compañera de vida en Natasa, 2 años menor. La pasión y complicidad entre ellos crecía cada día, y la idea de formar una familia todavía no formaba parte de sus conversaciones ni de sus expectativas. Ambos estaban decididos a disfrutar el presente y construir un futuro juntos. Sin embargo, el destino suele deparar sorpresas inesperadas. Aproximadamente 1 año y medio después de celebrar su unión matrimonial, Natasa recibió la noticia que cambiaría el rumbo de sus vidas. Ella estaba embarazada. El descubrimiento los tomó por sorpresa, ya que no habían planeado este paso tan pronto. Revelar su embarazo trajo consigo una avalancha de emociones complejas. El dilema que tenían ante sí no era solo la llegada inesperada de una nueva vida, sino también la reflexión sobre sus propias capacidades y preparación para la paternidad. Con carreras en ascenso y el deseo de explorar el mundo,
la perspectiva de convertirse en padres en ese momento no se alineaba con sus planes. Después de cuidadosas discusiones y consideraciones, Gleb y Natasha tomaron una decisión difícil. Eligieron el aborto. Esta elección no fue solo una decisión personal, sino que también enfrentó la resistencia de los médicos y personas cercanas a ellos que vieron el potencial de una familia feliz. El recorrido por el procedimiento del aborto no estuvo exento de desafíos emocionales. La sociedad suele juzgar decisiones de este tipo y la pareja sintió el peso del estigma. Incluso frente a las críticas y opiniones diferentes, permanecieron unidos, apoyándose mutuamente en sus momentos más oscuros. Gleb, en un momento de desahogo, compartió sus miedos y dudas con Natasha. No estaba listo para ser padre, Natasha. Ni siquiera sé si estoy listo ahora. Nuestros sueños, nuestros planes, todo parece desmoronarse. Su mirada reflejaba no solo la incertidumbre, sino también el amor que le tenía. Natasha, a su vez, se enfrentó a una tormenta de emociones. La sociedad los presionaba, las miradas críticas parecían penetrar profundamente en sus almas. Sin embargo, en un momento de vulnerabilidad, respondió a Gleb, no estamos solos en esto, amor. Necesitamos tomar esta decisión juntos, por nuestro bien y el de nuestra relación. El procedimiento fue doloroso, no solo físicamente sino también emocionalmente. Llevaron consigo el peso de una elección difícil, una decisión que los marcó profundamente. Aunque continuaron enfrentándose a miradas y juicios críticos, Gleb y Natasha encontraron fuerza el uno en el otro para superar las cicatrices emocionales dejadas por esta experiencia. El tiempo pasó, pero los oscuros recuerdos permanecieron. La vida continuó llevándolos por caminos inexplorados. Y mientras se enfrentaban las consecuencias de una difícil elección, la unión entre Gleb y Natasha se mantuvo firme. Los ecos de esa decisión resonarían en sus corazones y darían forma al próximo capítulo de sus vidas. Un viaje que, a pesar de las sombras del pasado, seguiría escribiéndose con amor, perseverancia y la búsqueda incesante de la felicidad que muchas veces se presenta en los momentos más inesperados. Después del doloroso aborto espontáneo, Natasha y Gleb afrontaron un tumultuoso viaje hacia la maternidad. El sueño de tener un hijo seguía palpitando en sus corazones, y la ausencia de las ansiadas 2 rayas en las pruebas de embarazo era como un eco constante de sus esperanzas frustradas. Natasha, atormentada por la culpa del pasado, llevaba el peso de una decisión difícil. La sombra de su elección anterior se cernía sobre ella, oscureciendo la posibilidad de una maternidad exitosa. Cometí un error, Gleb. Quizás por eso nunca logramos tener un bebé. Es como si estuviera destinada a pagar por esa decisión, confesó en un momento de vulnerabilidad. Gleb, sin embargo, se mantuvo firme al lado de su esposa, enfrentando las tormentas emocionales que se desató entre ellos. Natasha, no podemos vivir en el pasado. Tomamos decisiones difíciles, pero eso no define nuestro futuro. Saldremos de esto juntos, como siempre lo hemos hecho, respondió con ternura, tratando de disipar las sombras que se cernían sobre él. Sobre ella. Ope los llevó al consultorio del médico, donde ambos se sometieron a una serie de pruebas. Sin embargo, los resultados no revelaron ninguna razón aparente para la dificultad para concebir. La incertidumbre y la frustración se convirtieron en compañeras constantes, y Natasha, en su búsqueda de la maternidad, se enfrentó al angustioso sentimiento del fracaso. Fue en ese momento de desesperación que Gleb, buscando persistentemente soluciones, se enteró de un centro de medicina no tradicional. Se oyeron historias extraordinarias de parejas que, como ellos, habían perdido la esperanza de tener hijos, pero que encontraron respuestas más allá de los métodos convencionales. Sin dudarlo, Gleb le presentó la idea a Natasha. Natasha, tenemos que explorar todas las opciones. Este lugar ofrece un nuevo enfoque, algo que va más allá de la medicina convencional. Quizás allí encontremos una respuesta, dijo con esperanza en sus ojos. Natasha, escéptica ante tantas decepciones, aceptó de mala gana investigar. El centro de medicina no tradicional ofrecía terapias alternativas, desde acupuntura hasta prácticas holísticas, afirmando resultados milagrosos. En una mezcla de esperanza y escepticismo, la pareja decidió emprender este nuevo camino en su viaje. Las sesiones en el centro se convirtieron en rituales habituales.
Natasha y Gleb asistieron juntos, ansiosos por cualquier señal de que este nuevo capítulo en sus vidas pudiera hacer realidad su sueño. Las alentadoras palabras de los terapeutas fueron un bálsamo para las heridas emocionales, mientras que las prácticas no convencionales prometían abrir puertas antes inexploradas. El tiempo pasaba y la esperanza florecía y se desvanecía con cada ciclo menstrual. Natasha siguió buscando señales de un embarazo que insistía en no ocurrir. La angustia era palpable, pero Gleb permaneció a su lado, firme en su compromiso de afrontar juntos este viaje, independientemente del resultado. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, finalmente, Natasha vio 2 rayas en la prueba de embarazo. El grito de alegría resonó por la habitación, rompiendo con la tristeza del pasado. Fue un momento de triunfo, una victoria sobre la adversidad. Gleb abrazó a Natasha, lágrimas de felicidad mezcladas con el alivio de una ardua búsqueda. El corazón de Gleb latía de curiosidad y esperanza cuando, motivado por las historias de éxito, concertó una cita con el sanador Mirón. La promesa de ayuda para parejas en situaciones similares a la de ella resonó en su mente, alimentando una nueva chispa de optimismo. Anhelaba una solución que los llevara al sueño de la maternidad. La consulta con Mirón fue una mezcla intrigante de tradiciones antiguas y métodos contemporáneos. El curandero explicó detalladamente su historia de éxito y, para sorpresa de Gleb, incluso realizó una videollamada con una pareja que afirmó haber superado las mismas dificultades. Las palabras del sanador resonaron con una autoridad que dejó a Gleb convencido de que esta era la clave del éxito que buscaba. Emocionada ante la perspectiva de una solución, Gleb se apresuró a compartir la noticia con Natasha, que estaba esperando en casa, ansiosa por cualquier novedad en su camino hacia la maternidad. Natasha, he encontrado esperanza, algo que finalmente puede llevarnos a nuestro sueño. Un sanador llamado Mirón. Ha ayudado a muchas parejas como nosotros. Tenemos que intentarlo, anunció Gleb, sus ojos irradiaban una mezcla de emoción y nerviosismo. Natasha, que había aprendido a afrontar los innumerables giros y vueltas de su viaje, escuchó atentamente. El brillo de esperanza en sus ojos, que se había desvanecido con el tiempo, ahora comenzó a reavivar. Gleb, estoy dispuesta a intentar cualquier cosa. Si existe una posibilidad real de tener nuestro propio hijo, tenemos que seguir adelante, respondió, su voz reflejaba una mezcla de precaución y deseo. Juntos, se embarcaron en el viaje para encontrar a Mirón, el sanador cuyas palabras parecían llevar la promesa de un futuro mejor. Conocer a Mirón fue una experiencia única, llena de rituales antiguos, hierbas místicas y la creencia de que energías desconocidas podrían desbloquear los caminos hacia la fertilidad. Mirón, ellos son Gleb y Natasha. Están buscando la bendición de la maternidad que tanto desean, presentó un asistente del curandero mientras encendía varitas de incienso que llenaban la habitación de misteriosos aromas. Mirón, un hombre sabio y de mirada penetrante, dio la bienvenida a la pareja y profundizó en una consulta en profundidad. El curandero explicó los rituales que involucraban baños especiales, meditaciones y la ingestión de infusiones de hierbas sagradas. Cada detalle parecía cargado de significado, y Gleb y Natasha, a pesar de sus inclinaciones escépticas, estaban dispuestos a aceptar estas prácticas como su última esperanza. Los días transcurrieron en una bruma de expectativas y ansiedades. Gleb y Natasha siguieron escrupulosamente las instrucciones de Mirón, depositando su fe en las antiguas tradiciones que, según ellos, les abrirían las puertas a la ansiada maternidad. Las noches estuvieron llenas de oraciones silenciosas y de la esperanza de que, finalmente, el destino les sonriera. El momento de la verdad llegó cuando Natasha se hizo una prueba de embarazo. La tensión en el aire era palpable mientras esperaban el veredicto. Las palabras positivo aparecieron resonando en la sala como una sinfonía celestial. Gleb y Natasha se abrazaron, las lágrimas fluyeron libremente, mezclándose con sonrisas de genuina alegría. Una aura de esperanza flotaba en el aire cuando Gleb, con su visible determinación, convenció a Natasha de que considerara el tratamiento propuesto por el sanador Mirón. Las palabras de Gleb, llenas de deseo y anhelo por la realización de su sueño común, resonaron en el corazón de Natasha, aunque su escepticismo permaneció como una sombra constante. Natasha, sé que parece arriesgado, pero hemos estado luchando por esto durante mucho tiempo. Hemos probado todo lo que la medicina convencional tiene para ofrecer y nada ha funcionado.
Esta es nuestra oportunidad de tener un hijo, de construir la familia. Siempre hemos soñado, argumentó Gleb, sus ojos reflejaban la intensidad de su determinación. Natasha, a su vez, se vio inmersa en un mar de pensamientos encontrados. El miedo a lo desconocido la atormentaba, pero la promesa de una posible maternidad la obligó a considerar la oferta de Mirón. Gleb, solo quiero que esto funcione, pero ¿y si sale mal? ¿Y si nos arrepentimos de haber confiado en algo tan místico? Expresó su preocupación, sus ojos expresaban la vulnerabilidad de sus emociones. Gleb, sin embargo, no dio marcha atrás. Con un toque tierno, tomó las manos de Natasha y le dijo, Natasha, entiendo tus miedos, pero también sé cuánto queremos ser padres. Si existe una posibilidad, por pequeña que sea, de que podamos lograrlo, creo que deberíamos hacerlo. Inténtalo. No quiero vivir con arrepentimientos, cuestionándolos, y sí, para siempre. Las palabras de Gleb calaron profundamente en el alma de Natasha. La decisión se tomó, no solo por la promesa de la maternidad, sino también por la fuerza del amor que unía a la pareja. Natasha, con un suspiro de resignación, aceptó, está bien, Gleb. Probémoslo. Por nuestro sueño y por nosotros mismos. El viaje de Natasha a través del tratamiento propuesto por Mirón comenzó con una compleja mezcla de emociones. Cada poción, cada ritual, representaba una etapa en la búsqueda para cumplir su deseo más profundo. La incertidumbre seguía acechando, pero la pareja afrontó los desafíos juntos, como siempre lo hicieron. A medida que los días se convirtieron en semanas, Natasha experimentó una montaña rusa de sentimientos. La esperanza y el miedo danzaron en su mente, creando una tormenta de emociones. Gleb, su constante pilar de apoyo, permaneció a su lado, ofreciéndole consuelo y palabras de aliento. Mirón, el sanador, los observó con interés y confianza, guiándolos en cada paso del proceso. Su antigua sabiduría y conocimiento de las energías místicas parecieron envolver a Natasha en un abrazo, un intento de aliviar sus dudas persistentes. Entonces llegó el momento crucial. Natasha realizó pruebas que indicarían si el tratamiento estaba dando los resultados deseados. El silencio en la sala de espera hizo eco de la creciente ansiedad. Gleb tomó la mano de Natasha y ambos contuvieron la respiración mientras esperaban el veredicto. Cuando el médico finalmente trajo los resultados, una mezcla de alivio y euforia invadió a la pareja. Natasha, las pruebas son positivas. Estás embarazada, anunció el médico, con palabras que sonaron como música celestial. Lágrimas de felicidad brotaron de los ojos de Natasha mientras abrazaba a Gleb. El viaje lleno de incertidumbre, miedos y rituales místicos finalmente los llevó a la realización de su sueño más profundo. El futuro, que antes parecía envuelto en sombras, ahora se iluminaba con la promesa de una nueva vida. El frasco reposaba delicadamente en las manos de Natasha, su transparencia revelaba un líquido misterioso que prometía desentrañar el enigma de la maternidad. Mairen, el sanador de ojos sabios, le entregó la medicina con una reverencia, como si estuviera pasando un artefacto sagrado. Natasha, esta es la medicina que preparo con mucho cuidado. Es una mezcla única de hierbas y plantas que creo que te abrirá los caminos de la fertilidad. Confía en la sabiduría de la naturaleza, dijo Mirón, con los ojos llenos de una casi trascendental. Natasha, sosteniendo la botella con palpable precaución, miró a Gleb, que permanecía a su lado, expresando una mezcla de ansiedad y esperanza. Gleb, ¿realmente podemos confiar en esto? No sé si estoy lista para aceptar algo tan misterioso en mi cuerpo, susurró Natasha, con la voz llena de incertidumbre. Gleb, siempre optimista, le tomó las manos con ternura. Natasha, estamos aquí porque intentamos todo lo demás. Mirón ha ayudado a muchas personas y esta es nuestra última esperanza. Creo que este medicamento es la clave de nuestro sueño. Con un suspiro vacilante, Natasha aceptó el desafío. Está bien, lo haré. Por nosotros, por nuestro sueño. Desenroscó con cuidado la tapa de la botella y, con expresión decidida, se llevó el líquido a la boca. El sabor era peculiar, una mezcla de amargor y notas herbáceas, dejando un rastro de sensaciones intrigantes en la lengua. Mirón, al observar el gesto, sonrió enigmáticamente. Ahora, Natasha, vete a casa y duerme. Deja que el medicamento actúe mientras descansas. Confía en el proceso.
La noche envolvió a Natasa en su reconfortante oscuridad mientras yacía en la cama, su mente ansiosa luchando contra la calma que el sanador le había prometido. La habitación quedó sumergida en el silencio, solo el suave susurro del viento y la respiración irregular de Natasa rompían la quietud. A la mañana siguiente, Natasa se despertó con un sentimiento de anticipación. Una mirada al calendario reveló que algo dentro de ella, además del clima, había cambiado. Una sutil sensación de calidez llenó su cuerpo, como si la vida bailara dentro de ella. Con el paso de los días, Natasa cayó en la rutina de la espera. Cada momento estaba cargado de una tensión silenciosa, una expectativa que se hacía palpable con cada latido de su corazón. Gleb, compartiendo la ansiedad, permaneció a su lado, dispuesto a afrontar cualquier giro del destino. Finalmente, una prueba de embarazo confirmó lo que ambos se atrevían a esperar. Las dos líneas, tan esquivas en el pasado, ahora se entrelazan en una promesa cumplida. La emoción se desbordó cuando Natasa y Gleb se abrazaron, celebrando la victoria en la larga batalla por la maternidad. La misteriosa medicina, a pesar de sus orígenes desconocidos, se convirtió en la poción mágica que convirtió lo imposible en realidad. Pero como ocurre con las historias más complejas, estaba a punto de desarrollarse un verdadero giro. Cuando Natasa comenzó a imaginar un futuro lleno de cunas y risas de niños, un capítulo inesperado estaba a punto de comenzar. El viaje, que comenzó con el deseo de maternidad, viraría ahora hacia territorios desconocidos, poniendo a prueba la resistencia de su amor. La promesa de la maternidad, que debería ser la respuesta a todos los deseos, se convirtió en un nuevo conjunto de desafíos. Natasa y Gleb, a pesar de su alegría, ahora se encontraron frente a las complejidades del destino, preguntándose si la magia que los trajo aquí también los sostendría en tiempos difíciles. La mañana amaneció con promesas inciertas para Natasa, cuyo frágil cuerpo y pálido rostro fueron testigos mudos de una noche tumultuosa. Su despertar, marcado por una debilidad abrumadora, arrojó una sombra de aprensión sobre el rostro preocupado de Gleb, que se encontraba impotente ante la fragilidad de su amada. Natasa, cariño, ¿cómo te sientes?, cuestionó Gleb, sus ojos reflejaban la angustia que lo abrumaba. La respuesta, sin embargo, permaneció encerrada en los labios debilitados de Natasa, incapaz de articular palabras ante la angustia que la envolvía. El miedo creció a medida que la palidez de Natasa se hacía más profunda y su incapacidad para moverse convirtió la preocupación de Gleb en desesperación. La decisión no fue difícil, una llamada apresurada a la ambulancia resonó en el silencio del apartamento, que ahora era testigo de una tragedia inesperada. En el hospital, Natasa enfrentó un diagnóstico desalentador. Toxinas desconocidas danzaron a través de su sistema, minando su fuerza vital. La habitación vacía se convirtió en el escenario de una batalla invisible, mientras la mujer que había buscado una cura para la falta de vida ahora luchaba por la suya. Gleb, al borde de la desesperación, permaneció al lado de Natasa, una presencia constante en el bullicio de médicos y enfermeras. Por favor, dile que va a estar bien. No puedo perderla, suplicó, sus ojos reflejaban la urgencia de una súplica desesperada. Las siguientes 2 semanas fueron un tormento para Gleb, una espera agonizante mientras Natasa se hundía en la incertidumbre de una salud frágil. Los médicos, con rostros serios y palabras calculadas, ofrecían esperanza mezclada con una sombra de duda. Estamos haciendo todo lo que podemos. Su cuerpo está respondiendo a los tratamientos, pero el camino a seguir es incierto, dijo el médico, un oscuro eco de la incertidumbre que rodea el destino de Natasa. Gleb, en constante vigilia, se dirigió hacia la cama de Natasa, murmurando sus palabras con la esperanza de que ella pudiera escucharlo en medio de la inconsciencia. Tú eres mi vida, Natasa. No te rindas con nosotros. Estamos juntos en esto y te esperaré pase lo que pase. La incertidumbre flotaba como una densa niebla, oscureciendo el mañana con su ambigüedad. El amor que compartían Natasa y Gleb se convirtió en una brújula en medio de la tormenta, guiándolos a través de la tormenta que amenazaba con apagar la luz de una vida que apenas había comenzado a brillar. Y entonces, una mañana, el despertar de Natasa ya no estuvo marcado por la palidez de la angustia. Sus ojos, una vez nublados, comenzaron a brillar con un destello de recuperación. Gleb, a su lado, no pudo contener las lágrimas que expresaban el alivio de una espera que por fin veía una luz en el horizonte. Natasa, volviste conmigo, susurró Gleb, con la voz quebrada por la emoción.
Natasa, todavía débil, ofreció una sonrisa tímida, un rayo de esperanza atravesando las nubes que se cernían sobre ellos. Los médicos, sorprendidos por el cambio, confirmaron la mejoría de Natasa. Ella es fuerte, resistió más allá de lo que esperábamos. Aún quedan desafíos por delante, pero ahora somos más optimistas, dijo el médico, con un aire de sorpresa y admiración marcando sus palabras. Gleb y Natasa, unidos por la terrible experiencia de la incertidumbre, afrontaron juntos el camino hacia la recuperación. Cada paso fue una victoria, cada pequeño progreso una celebración de la vida que insistía en florecer nuevamente. La esperanza que una vez brilló en los ojos de Natasa y Gleb fue reemplazada por una oscura nube de decepción. El largo periodo de tratamiento intensivo, que debería haber sido el puente hacia la recuperación, dejó a Natasa en un estado de fragilidad que no había previsto. El alta del hospital debería ser la liberación hacia una vida restaurada, pero, por el contrario, fue el comienzo de un viaje marcado por la desilusión. Natasa, ahora confinada a una silla de ruedas, se enfrentó a una realidad que no estaba en los planes. El simple acto de caminar, que antes se daba por sentado, se había convertido en una hazaña inalcanzable. Cada giro de la rueda era un recordatorio constante de la abrupta transformación que había experimentado su vida. Gleb, que inicialmente había encontrado alivio en la recuperación de Natasa, ahora luchaba por comprender el impacto permanente de la enfermedad. Las palabras de los médicos, llenas de incertidumbre, resonaron en su mente, alimentando la frustración que crecía en el corazón de ambos. Pensé que superaríamos esto juntos, que finalmente podríamos volver a la vida que conocíamos, expresó Gleb, cuya voz reflejaba el dolor compartido. Natasa, con la mirada perdida en el horizonte, murmuró, pensé que el tratamiento era la respuesta, pero ahora. El silencio que siguió fue pesado, lleno de sentimientos no expresados. Natasa sintió el peso del fracaso del tratamiento en cada fibra de su ser. El mundo que te rodea, que alguna vez estuvo lleno de posibilidades, se ha convertido en un laberinto de limitaciones insuperables. La decepción de Natasa fue una herida abierta, e incluso las palabras de apoyo de Gleb no pudieron aliviar completamente el dolor. Démosle tiempo, tal vez las cosas mejoren, sugirió Gleb, buscando una luz en el oscuro túnel que se extendía ante ellos. Sin embargo, pasaron las semanas y la mejora prometida no se materializó. Natasa, confinada a su silla de ruedas, se sentía atrapada en una pesadilla sin fin. Las lágrimas que derramó fueron un lamento silencioso por la vida que había perdido, por las promesas incumplidas de un tratamiento milagroso. La presencia constante de Gleb ofrecía cierto consuelo, pero ni siquiera él podía borrar la sombra de desilusión que se había infiltrado en sus vidas. Natasa, no sé qué hacer, cómo ayudar. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase, afirmó Gleb, su rostro expresaba la angustia de un hombre impotente. Del sufrimiento de la mujer que amaba. Las palabras de Natasa fueron raras, pero cuando llegaron, tenían un peso profundo. Me siento perdido. Esta no es la vida que imaginamos, Gleb. ¿Cómo puedo aceptar esto?, se lamentó, su voz haciendo eco del eco de desesperanza que impregnaba su alma. La desilusión, como un espectro invisible, flotaba sobre el apartamento que alguna vez albergó risas y planes para el futuro. El tratamiento, que debería haber sido la respuesta a sus oraciones, se convirtió en un callejón sin salida, dejando a Natasa y Gleb a la deriva en un mar de incertidumbre. La promesa de justicia resonó en los pasillos vacíos del apartamento de Natasa y Gleb. Gleb, consumido por la culpa y el deseo de responsabilizar a alguien por el estado debilitado de su esposa, se embarcó en una búsqueda incesante de Mirón, el sanador que había prometido una solución a su búsqueda de la paternidad y, en cambio, dejó a Natasa atada a una silla de ruedas. Las palabras de Gleb fueron filosas cuando afirmó, voy a hacer que este hombre pague por lo que hizo. Natasa no merecía esto, no merecíamos esto. Cada paso era una declaración de determinación, una búsqueda de redención en un mundo que parecía haberse desmoronado a su alrededor. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero Mirón siguió siendo una figura esquiva, escondida en las sombras del engaño. El centro de medicina no tradicional, que alguna vez prometió soluciones milagrosas, se ha evaporado como humo, dejando tras de sí solo un rastro de desilusión y sufrimiento. Natasa, mientras observaba a su marido inmerso en la búsqueda de justicia, compartió su propio dolor y resentimiento.
Él jugó con nuestras vidas, Gleb. ¿Cómo pudimos haber sido tan ingenuos?, murmuró, su mirada reflejaba un dolor que no podía disiparse fácilmente. Los intentos de Gleb de localizar a Mirón fueron un esfuerzo agotador y frustrante. La red del sanador era tan compleja como engañosa. Cada pista conducía a un callejón sin salida, a una promesa incumplida. La frustración de Gleb era palpable, sus manos apretadas en puños de impotencia. Prometí que arreglaría esto, que buscaría justicia, pero parece que todo se está desmoronando, confesó Gleb, con una sombra de desesperación cruzando su rostro. Natasa, aunque entendía la nobleza detrás de las intenciones de su marido, se sintió enredada en una red de desgracias de la que no podían escapar. La verdad, cuando finalmente salió a la luz, fue un golpe devastador para la pareja. Mirón, el supuesto sanador, resultó ser una sombra sin rostro, un hábil estafador que había desaparecido sin dejar rastro. El centro de medicina no tradicional era una fachada, una ilusión que los había atrapado en su traicionera red. La búsqueda de justicia se convirtió en una búsqueda de respuestas, un viaje hacia la comprensión de lo que realmente había sucedido. Gleb, con expresión derrotada, murmuró, nos engañó desde el principio, Natasa. Y ahora, ni siquiera podemos encontrarlo para responsabilizarlo. La desolación flotaba en el aire, la traición nos envolvía como una espesa niebla. El futuro, una vez más incierto, se desplegaba ante ellos como un camino lleno de espinas. Natasa, mirando al vacío, susurró, ¿y ahora? ¿Qué nos queda? La desolación se había convertido en una compañera constante en la vida de Natasa, marcada por la silla de ruedas que ahora era su fiel compañera. Mientras intentaba adaptarse a esta nueva realidad, la distancia emocional de Gleb se convirtió en una sombra que se cernía sobre su otrora feliz matrimonio. Cada vez más ausente, Gleb se vio envuelto en misteriosas actividades que lo mantuvieron alejado de casa durante largos periodos. Natasa, confinada a su silla de ruedas, vio alejarse al hombre que una vez había sido su pilar de apoyo, dejándola a merced de sus propias dudas y miedos. Las noches se volvieron silenciosas, interrumpidas solo por el lejano crepitar de una vela solitaria. La mirada perdida de Natasa reflejaba la desconfianza que empezaba a infiltrarse en su corazón. Gleb, una figura distante en su propia casa, parecía llevar consigo secretos que desató una tormenta en los pensamientos de Natasa. ¿A dónde vas, Gleb? ¿Por qué estás tan distante últimamente?, preguntó Natasa, con la voz llena de profunda tristeza. Las palabras, como piedras arrojadas, flotaban en el aire, esperando una respuesta que pudiera calmar o inflamar aún más las llamas de la desconfianza. Gleb, a su vez, reaccionó con una sorprendente actitud defensiva, una máscara de indiferencia que ocultaba algo más profundo. Tengo mis propios problemas con los que lidiar, Natasa. No necesito más preguntas ahora, respondió, alejándose como si las palabras fueran espinas que pudieran lastimarlo. Sin embargo, las sospechas de Natasa no pudieron disiparse fácilmente. Su mente, ahora un campo de batalla entre la confianza y la desconfianza, buscó respuestas para llenar el vacío que se abrió entre ella y Gleb. Las lágrimas silenciosas que corrían por su rostro eran testigos mudos del dolor que crecía en su interior. Los días se convirtieron en semanas y la trama de desconfianza se tejió cada vez más en torno a la boda de Natasa y Gleb. El hombre que alguna vez había sido su refugio seguro ahora parecía a la deriva en un mar de secretos. En un momento de desesperación, Natasa se enfrentó directamente a Gleb. ¿Hay alguien más, no? ¿Alguien a quien prefieres a tu propia esposa, a tu propia casa? La pregunta, llena de angustia, resonó por la habitación como un lamento silencioso. Gleb, mirando a Natasa a los ojos, dudó un momento antes de responder. Estás equivocada, Natasa. No hay nadie. Solo estoy tratando de lidiar con todo esto de la mejor manera que puedo. La respuesta, a pesar de sus reconfortantes palabras, no logró disipar la tormenta que se gestaba entre ellos. Su matrimonio, que alguna vez fue sólido como una roca, ahora se estaba desintegrando ante sus ojos. Natasa, en su silla de ruedas, se sentía atrapada no solo por su condición física, sino por una red de desconfianza que amenazaba con asfixiarla. El silencio asfixiante del apartamento de Natasa y Gleb fue roto por un golpe en la puerta. La pareja, atrapada en su propia tormenta de desconfianza, se encontró de repente frente a una mujer desconocida llamada Dina.
Su mirada decidida y su vientre prominente indicaban que traía consigo una revelación capaz de desestabilizar aún más los frágiles cimientos del matrimonio. Dina, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres?, preguntó Natasa, su voz mezclaba perplejidad y alarma. Gleb, a su vez, se debatía entre la conmoción y el miedo de lo que estaba a punto de suceder. La respuesta de Dina fue una revelación que resonó en todo el apartamento, resonando en las paredes que presenciaron el declive gradual de la relación entre Natasa y Gleb. Soy la amante de Gleb y estoy embarazada de su hijo, anunció con palabras llenas de determinación. El impacto de la revelación golpeó a Natasa como una ola furiosa. Sus ojos, todavía húmedos por las lágrimas anteriores, se abrieron ante la impactante noticia. Gleb, a su vez, intentó detener la intrusión de Dina, protegiendo a su esposa de un golpe tan devastador. Esto es absurdo. No tienes derecho a entrar aquí y destruir la vida de mi esposa, exclamó Gleb, empujando a Dina fuera del apartamento. La escena se desarrolló como una tragedia doméstica, con emociones que alcanzaron niveles explosivos. Dina, sin embargo, no se dejó intimidar. Decidida, ella respondió, no voy a ir a ninguna parte, Gleb. Tienes que afrontar las consecuencias de tus decisiones. Sus palabras flotaron en el aire, una frase que amenazaba con alterar irreversiblemente el destino de todos los involucrados. El apartamento, testigo silencioso de la felicidad que allí existió, se convirtió ahora en un campo de batalla emocional. Natasa, sintiéndose vulnerable y traicionada, buscó respuestas que parecían escaparse de sus dedos. Gleb, atrapado entre el pasado y el presente, afrontó las consecuencias de sus acciones. ¿Estás embarazada, Dina? ¿Es verdad?, preguntó Natasa con la voz temblorosa. Dina, sin ocultar su satisfacción por el revuelo que había causado, confirmó, sí, estoy esperando un hijo de Gleb. Las palabras resonaron como una campana siniestra, marcando el comienzo de una fase aún más oscura en las vidas de Natasa y Gleb. El matrimonio, ya sacudido, estuvo a punto de ser puesto a prueba hasta el límite. El enfrentamiento, ahora en pleno apogeo, dejó en el aire la incertidumbre de lo que vendría después. Gleb, debatiéndose entre sus responsabilidades pasadas y el deseo de proteger a su esposa, intentó explicarse. Cometí un error, Natasa, pero eso no cambia lo que siento por ti. Necesitamos superar esto juntos, suplicó. El caos emocional que se desarrollaba en el apartamento era el reflejo de una relación al borde del abismo. La atmósfera en el apartamento de Natasa y Gleb se volvió pesada, como una tormenta a punto de estallar. El inevitable enfrentamiento entre marido y mujer estuvo a punto de desencadenar una serie de acontecimientos que marcarían el destino de la pareja. Natasa, con los ojos todavía húmedos por las lágrimas, miró a Gleb con una mezcla de dolor y desconfianza. Gleb, ¿cómo pudiste hacernos esto? Confié en ti, te amaba, y ahora aparece aquí esta mujer que dice estar embarazada de ti. Me estabas engañando, acusó Natasa, con la voz llena de emoción. El silencio que siguió se sintió sofocante mientras las palabras flotaban en el aire, esperando una respuesta que pudiera determinar el destino del matrimonio. Gleb, a su vez, se sintió acorralado ante la mirada penetrante de Natasa. Intentó encontrar las palabras adecuadas, pero cada sílaba le parecía una carga demasiado pesada para soportarla. Natasa, cometí un error. No hay excusas para lo que pasó, pero te amo. No dejes que esta situación destruya lo que hemos construido juntos, suplicó, con la angustia evidente en su expresión. La sala, antes llena de risas y promesas, era ahora el escenario de una intensa batalla emocional. Las palabras intercambiadas entre Natasa y Gleb fueron como flechas afiladas que golpearon corazones ya heridos. Natasa, sintiéndose al borde del abismo, buscó comprender qué había sucedido para que su realidad colapsara tan abruptamente. Dices que me amas, pero ¿cómo puedo creer eso ahora? Me ocultaste algo tan importante. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué más escondes?, preguntó Natasa, con los ojos suplicando una explicación que pudiera calmar las tormentas. Dentro de ella. Gleb, desesperado por reconstruir la confianza que se estaba desmoronando como arena entre sus dedos, trató de explicar la complejidad de su situación. Natasa, no quería que esto sucediera. Cometí un error, pero no dejes que eso destruya todo entre nosotros. Podemos superar esto juntos, dijo, con palabras llenas de remordimiento.
La discusión, un duelo de palabras duras y sentimientos intensos, persistió durante horas que parecieron interminables. Ambas partes se aferraron a sus perspectivas, sin ceder a las heridas emocionales que ahora marcaban profundamente la relación. No sé si podré superar esto, Gleb. Rompiste algo dentro de mí, confesó Natasha, sus ojos reflejaban el dolor de la confianza destrozada. Gleb, ante la angustia de la mujer que amaba, se sintió impotente ante las consecuencias de sus elecciones. El apartamento que alguna vez albergó risas y promesas ahora se había convertido en un campo de batalla emocional, donde las cicatrices de la traición de Gleb pesaban como cadenas en el corazón de Natasha. Cada rincón del hogar, alguna vez lleno de amor, ahora era un eco vacío de una felicidad que parecía haberse escapado para siempre. Natasha, envuelta en un aura de angustia, apenas podía encontrar consuelo en los rincones familiares del apartamento. Los muros, que antes habían sido testigos de momentos de alegría y complicidad, ahora parecían cerrarse sobre ella, asfixiándola con la brutal realidad de la traición de su marido. Sentada en el sofá donde había compartido risas y sueños con Gleb, Natasha intentó comprender el abismo que se había abierto entre ellos. El silencio flotaba en el aire, interrumpido solo por el ocasional sollozo ahogado que escapaba de los labios temblorosos de Natasha. ¿Cómo llegó a esto, Gleb? Creí en nosotros, construimos una vida juntos, y ahora todo parece desmoronarse. No sé si podré soportar este dolor, confesó Natasha, sus palabras resonando en las habitaciones vacías. Gleb, al ver el sufrimiento en el rostro de su esposa, sintió una opresión en el pecho. La angustia de Natasha resonó como una canción triste, tocando el alma de ambos. Natasha, sé que cometí un error. Lo siento mucho, más de lo que las palabras pueden expresar. Por favor, dame la oportunidad de arreglar esto, suplicó, pero sus palabras encontraron terreno seco, incapaz de aliviar el dolor que sentía. Natasha llevó. La noche extendió sus sombras sobre el apartamento, siendo testigo del emotivo enfrentamiento entre la pareja. Natasha, perdida en sus tumultuosos pensamientos, enfrentó la dura realidad de ver su confianza destrozada. La incertidumbre del futuro flotaba como una nube oscura, oscureciendo cualquier atisbo de esperanza. A la mañana siguiente, Natasha se despertó con los ojos hinchados por las lágrimas que había derramado durante noches interminables. El apartamento, que alguna vez fue su refugio, se había convertido en una jaula de desolación. Cada objeto llevaba la sombra de la traición, y el vacío que lo rodeaba reflejaba la brecha que ahora separaba su vida de lo que era antes. Con el paso de los días, Natasha se vio envuelta en un ciclo de preguntas y tormento emocional. Preguntas sin respuesta martillaban en su mente: ¿cómo pudo hacerme esto? ¿Podré alguna vez volver a confiar? El dolor era como una herida abierta, palpitando con la intensidad de la traición. Los amigos de Natasha intentaron ofrecer consuelo, pero sus palabras parecían distantes, incapaces de penetrar el capullo de desesperación que la envolvía. Cada momento le recordaba la felicidad que una vez había compartido con Gleb, ahora contaminada por el veneno de la traición. En su búsqueda de respuestas, Natasha se encontró en un laberinto emocional, donde el camino hacia la curación parecía oscuramente distante. La angustia que la envolvía era como una tormenta, tumultuosa en su corazón y oscureciendo cualquier visión de un mañana sin sombras. Natasha, envuelta en un manto de determinación, emergió de la vorágine de emociones tumultuosas que habían dominado su vida. La decisión de no permitir que la traición de Gleb defina su destino fue un grito silencioso de resistencia contra las cadenas del sufrimiento. Su corazón, todavía marcado por las cicatrices de la decepción, latía con una nueva determinación, un deseo inquebrantable de reescribir su historia. Frente al espejo, Natasha miró fijamente a la mujer reflejada. Sus ojos que alguna vez estuvieron llenos de lágrimas ahora brillaban con una llama resuelta. No seré derrotada por esto. Tengo derecho a buscar mi propia felicidad, independientemente de las decisiones de Gleb, susurró para sí misma, buscando fuerza en lo más profundo de su alma. Los días que siguieron fueron una inmersión en las turbulentas aguas del autodescubrimiento y la recuperación. Natasha participó en actividades que alimentaron su alma herida y encontró consuelo en las páginas de libros que ofrecían escapismo a mundos más allá de la traición. Los encuentros con amigos, aunque superficiales, fueron faros de normalidad en medio de la tormenta que azotaba su vida. Gleb, a su vez, observó la metamorfosis de Natasha desde lejos.
El remordimiento se cernía sobre él como una sombra constante, un cruel recordatorio de sus propios fracasos. Natasha merece ser feliz, aunque no sea a mi lado, reflexionó, perplejo por la fuerza que emanaba de la mujer a la que una vez llamó su esposa. Las noches solitarias de Natasha estuvieron llenas de pensamientos turbulentos y profundas reflexiones sobre el significado del perdón. Comprendió que la búsqueda de su propia felicidad no debía verse empañada por la sombra de la traición. El perdón no se trata de Gleb. Se trata de liberar mi corazón del peso del resentimiento, murmuró, mientras la luna presenciaba su viaje de curación. El descubrimiento de una pasión olvidada hace mucho tiempo se convirtió en un punto de inflexión en la narrativa de Natasha. Se sumergió en proyectos personales, encontró alegría en la expresión creativa y reavivó la chispa que la traición de Gleb casi extinguió. Esta es mi historia y yo soy la autora. La traición es solo un capítulo, no el epílogo, proclamó, trazando líneas de esperanza en las páginas en blanco de su vida. Gleb, al presenciar la resistencia de Natasha, comenzó a reconocer no solo el impacto devastador de sus acciones, sino también la profundidad de la fuerza que poseía. Ella merece más de lo que yo pude ofrecerle. Quizás mi propia redención comience por aceptar las consecuencias de mis elecciones, reflexionó, cuestionándose si la expiación era posible. Julia, el ancla compasiva en la tumultuosa tormenta de la vida de Natasha, era más que una simple amiga. Ella se convirtió en la luz guía que iluminó el oscuro camino de la recuperación emocional. Desde el momento en que Natasha reveló los desgarradores detalles de su traición, Julia abrazó a su amiga con una ternura que trascendió las palabras. Natasha, eres más fuerte de lo que crees. Juntos superaremos esto, dijo Julia con tono de determinación, ofreciéndole el hombro amistoso que Natasha necesitaba desesperadamente. En los días siguientes, Julia estuvo presente en cada lágrima, cada risa forzada y cada suspiro profundo. Su presencia constante fue un testimonio de la verdadera amistad, una brújula moral que guió a Natasha a través del torbellino de emociones encontradas. Las noches eran especialmente difíciles para Natasha, cuando el silencio era ensordecedor y los fantasmas de la traición se aferraban a su mente. Julia, sin dudarlo, se sentó a su lado, compartiendo historias de superación y resiliencia. A veces el apoyo viene de lugares inesperados. Confía en el proceso, Natasha, aconsejó Julia, arrojando una luz de esperanza en medio de las sombras de la desilusión. Los dos corazones unidos por una amistad inquebrantable enfrentaron juntos consultas terapéuticas, donde Natasha reveló las profundas capas de dolor y trauma. Julia, como guardiana de la esperanza, animó a Natasha a afrontar sus miedos y reconstruir los cimientos agrietados de su autoestima. La traición no define quién eres. Tu fuerza está en la forma en que te levantas después de caer, susurró Julia, mientras abrazaba a Natasha, quien comenzaba a vislumbrar una nueva perspectiva. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Natasha encontró en Julia una mentora emocional. Las conversaciones se expandieron más allá de la traición, explorando los rincones de la identidad y el autodescubrimiento. Eres una mujer increíble, Natasha. No dejes que las elecciones de Gleb apaguen tu luz, instó Julia, cuyas palabras resonaron como un eco de empoderamiento. El apoyo de Julia no se limitó a palabras de consuelo. Animó a Natasha a perseguir nuevas pasiones y redescubrir la alegría en las pequeñas cosas. Juntos exploraron exposiciones de arte, participaron en clases de cocina y se aventuraron en viajes de autenticidad. La vida es un lienzo en blanco, Natasha. Tú decides qué colores quieres pintar, proclamó Julia, inspirando a Natasha a redefinir su propio significado de felicidad. Mientras Julia se convirtió en una presencia de apoyo constante, Natasha comenzó a recorrer el camino de la autosuficiencia emocional. Las sonrisas se hicieron más genuinas y la luz que antes estaba apagada por el peso de la traición comenzó a brillar intensamente. En lo profundo de la amistad entre Natasha y Julia, se desarrolló una narrativa de renovación y resurgimiento. El sofá de la sala de terapia fue testigo de las dolorosas confesiones de Natasha, rompiendo el silencio solo interrumpido por el sonido del reloj de la pared. La terapeuta, con expresión comprensiva, animó a Natasha a explorar los rincones más oscuros de su alma, desenredando las capas de dolor acumulado. Natasha, el proceso de curación comienza cuando enfrentamos nuestros miedos más profundos. ¿Cómo te sientes al enfrentar la traición de Gleb?, preguntó el terapeuta, sus palabras flotando en el aire como una espesa niebla. Natasha,
entre sollozos reprimidos, se sumergió en dolorosos recuerdos. Es una herida que no sana, una sombra que me persigue. Me siento traicionada y perdida, como si la confianza fuera un bien roto sin posibilidad de reparación, confesó, mientras su mirada vacía reflejaba un dolor indescriptible. El terapeuta guió expertamente a Natasha a través de los pasillos laberínticos de sus emociones, instándola a reconocer la vulnerabilidad como un puente hacia la curación. El dolor es real, Natasha, pero tú eres más que tus cicatrices. Exploremos cómo puedes convertir esta experiencia en un catalizador para el crecimiento personal, animó el terapeuta, dibujando un mapa hacia un territorio desconocido. Las sesiones de terapia se convirtieron para Natasha en un refugio, un espacio donde podía articular sus ansiedades más profundas. A medida que transcurrieron las semanas, el terapeuta la ayudó a eliminar las capas de su pasado, revelando una nueva perspectiva sobre la resiliencia humana. Natasha, la fuerza interior está en la aceptación y el perdón, no en absolver al otro, sino en liberarte de la carga emocional. ¿Estás dispuesta a dar ese paso?, preguntó el terapeuta, provocando una intensa reflexión. El proceso de autodescubrimiento llevó a Natasha a enfrentar no solo la traición de Gleb, sino también sus propias inseguridades y miedos. La terapia se convirtió en un terreno fértil para sembrar las semillas de la aceptación, lo que le permitió a Natasha imaginar una nueva narrativa para su vida. Las lágrimas, que alguna vez fueron un torrente incontrolable, dieron paso a momentos de profunda introspección. La terapia se convirtió en un catalizador de transformación y Natasha empezó a comprender que su identidad no estaba ligada a la traición, sino a su capacidad de reinventarse. El terapeuta, al notar el progreso emocional de Natasha, elogió su resiliencia. Te estás reconstruyendo, Natasha. Cada paso que das hacia la aceptación es una victoria sobre el dolor. Continúa por este camino, animó la terapeuta, arrojando luz sobre el viaje de curación que estaba emprendiendo Natasha. A medida que avanzaban las sesiones de terapia, Natasha comenzó a esbozar una narrativa de redención. El dolor seguía ahí, pero ahora iba acompañado de una tranquila determinación de no dejar que las heridas del pasado dictaran el curso de su futuro. En los días oscuros de la vida de Natasha, su familia surgió como un faro de luz que iluminaba los rincones más oscuros de su alma herida. Sus padres, hermanos y toda la constelación familiar se unieron formando un muro de amor y apoyo incondicional a su alrededor. El corazón de Natasha, marcado por las cicatrices de la traición y la desilusión, encontró consuelo en las amables palabras de sus padres. Querida, somos tu fuerza cuando te sientes débil. Juntos, capearemos esta tormenta y saldremos más fuertes, susurró su madre, sosteniendo sus manos temblorosas. El salón de la casa familiar se convirtió en un santuario emocional, donde Natasha podía compartir sus dolores más profundos sin temor a ser juzgada. Los hermanos, atentos a los silenciosos suspiros, ofrecieron sonrisas alentadoras y estrechos abrazos, consolidando el vínculo que el tiempo y la adversidad no pudieron romper. En una noche silenciosa, a la tenue luz de las velas, la familia se reunió para una conversación que sellaría su compromiso de estar unidos en el viaje de Natasha. Su padre, con ojos firmes y decididos, pronunció las palabras que resonarían en el alma de Natasha: hija, no estamos aquí solo para arreglar lo que estaba roto, sino para ayudar a construir algo aún más fuerte. La presencia constante de la familia trajo consigo no solo palabras de consuelo, sino acciones tangibles. En una tarde soleada, sus hermanos la llevaron a dar un paseo por el parque, donde las risas de los niños y el aroma de las flores competían por disipar las sombras del pasado. La familia se convirtió en la base sobre la cual Natasha pudo reconstruir su vida. Uno de esos días, la madre de Natasha la guió hasta el jardín de la casa, un lugar donde los recuerdos felices se entrelazaban con lágrimas de tristeza. Hija mía, así como las plantas crecen después de la tormenta, tú también volverás a florecer, dijo la madre, plantando semillas de esperanza en la tierra fértil del corazón de Natasha. Las conversaciones en la mesa se convirtieron en terapias colectivas, donde la risa y las lágrimas se entrelazaban en una danza curativa. Los padres de Natasha, con décadas de sabiduría acumulada, compartieron historias de superación y resiliencia, mostrándole a su hija que la fuerza residía en la capacidad de levantarse después de una caída. El apoyo de la familia se extendió más allá de las fronteras de la casa. Tíos, primos y amigos cercanos se reunieron para formar un círculo de protección alrededor de Natasha. Cartas de aliento,
Cálidas llamadas telefónicas y visitas periódicas tejieron una red invisible de solidaridad, brindando a Natasa un sentido de pertenencia y amor. Cada miembro de la familia desempeñó un papel único en esta sinfonía curativa. Sus hermanos, con paciencia y comprensión, fueron los constructores de puentes sobre los turbulentos ríos de las emociones. Los padres, con su amor inquebrantable, fueron los pilares que sostuvieron la estructura sacudida. Juntos, formaron un ejército dedicado a garantizar que Natasa emergiera de la oscuridad más fuerte que nunca. El camino de Natasa hacia la curación no fue nada fácil, pero la presencia constante de su familia le proporcionó un refugio seguro en medio de la tormenta. Unidos por el vínculo indisoluble de sangre y cariño, fueron testigos de su resiliencia. A medida que las cenizas de la desolación se posaban sobre la vida de Natasa, brotes de esperanza comenzaron a abrirse paso a través de la árida superficie de su existencia. El viaje de reconstrucción, una epopeya emotiva, lanzó a Natasa a la búsqueda del renacimiento de su propia alma. El arte, en sus diversas formas, se convirtió en el medio por el cual Natasa exploró los rincones más profundos de su psique herida. Pinceles en mano, se sumergió en los colores vibrantes del lienzo, dando vida a emociones que no encontraban palabras. Cada golpe era una expresión silenciosa de su dolor, un grito ahogado por el tejido del arte. En el estudio improvisado en un rincón de su casa, Natasa descubrió un nuevo lenguaje para traducir la complejidad de su mundo interior. Las flores también desempeñaron un papel vital en su viaje de renacimiento. El jardín, una vez abandonado y sombreado, se convirtió en el santuario de la resurrección. Natasa dedicó horas a cada planta, cuidando meticulosamente sus pétalos y raíces. Las flores, como testigos silenciosos de su transformación, se convirtieron en resplandecientes símbolos de renovación. En una tarde tranquila, Natasa compartió con su mejor amiga, Julia, los frutos de su trabajo en el jardín. Cada flor es una pequeña victoria sobre la oscuridad que me envolvía, confesó Natasa, sonriendo mientras cogía una simbólica rosa. Julia, con admiración en sus ojos, reconoció la resiliencia que florecía junto con las flores. La pintura y la jardinería se convirtieron en rituales diarios de autocuración. Natasa encontró consuelo en la simplicidad de crear algo hermoso a partir de la devastación. Cada pincelada fue un acto de resistencia, una declaración de que su vida no estaría definida por las cicatrices, sino por las obras maestras que surgieron de su corazón roto. La música también jugó un papel clave en su resurgimiento. Las notas melodiosas llenaron su casa, creando una banda sonora para su viaje. Natasa se refugiaba en canciones que hacían eco de sentimientos que ella misma no podía articular. La melodía se convirtió en su confidente, una presencia constante que la envolvía como un abrazo invisible. Una tarde de otoño, Natasa experimentó la sensación del sol calentándole la cara mientras trabajaba en el jardín. El calor reparador se convirtió en una vívida metáfora de su propia resurrección. Sintió la renovación de la vida latiendo por sus venas, un renacimiento que trascendió las limitaciones del pasado. Los amigos, testigos del renacimiento de Natasa, celebraban cada pequeña victoria como si fuera un logro colectivo. Julia, con su continuo apoyo, aplaudió el progreso de Natasa, reconociendo que el viaje fue un testimonio de la fuerza interior que muchas veces solo se revela ante la adversidad. Natasa todavía llevaba las cicatrices de su pasado, pero ahora eran rastros de una batalla ganada, no cadenas que la aprisionaban. Su renacimiento fue una sinfonía en ciernes, una obra maestra aún en progreso pero llena de la promesa de un futuro que ella misma estaba dando forma. Natasa surgió de las sombras de su pasado con una determinación férrea de buscar la felicidad. La decisión no fue solo una respuesta a la adversidad que había enfrentado, sino una afirmación valiente de que merecía una vida plena, llena de alegría y logros. El viaje hacia la felicidad comenzó con una profunda introspección. Natasa se permitió sentir las emociones que había guardado en su interior durante tanto tiempo. Fue un arduo camino por los pasillos oscuros de su propia alma, pero comprendió que la verdadera curación solo podía ocurrir cuando confrontaba y aceptaba cada herida emocional. Julia, una fiel amiga y confidente, jugó un papel crucial en este proceso. Natasa, la felicidad no es un destino, sino un viaje, dijo Julia, compartiendo su propia sabiduría. Juntos, exploraron terapias, buscaron nuevas experiencias y se apoyaron mutuamente en los momentos más difíciles. La búsqueda de la felicidad también se extendió a las relaciones.
Natasa, inicialmente reacia a volver a confiar, se abrió a nuevas amistades y fortaleció los lazos con su familia. Sus siempre presentes padres y hermanos le ofrecieron un apoyo inquebrantable, mientras que los nuevos amigos le aportaron perspectivas frescas e inspiradoras. En el camino, Natasa descubrió la importancia de cultivar relaciones sanas. Aprendió a comunicar sus necesidades, establecer límites y reconocer las señales de conexiones genuinas. Cada interacción, cada sonrisa compartida, se convirtió en un ladrillo en la construcción de una fortaleza emocional. Las nuevas experiencias se convirtieron en un catalizador de la transformación. Natasa, previamente atrapada por la rutina y la monotonía, se lanzó de lleno a actividades que despertaban su pasión. La pintura, la jardinería y la música fueron portales que la transportaron a un estado de fluidez, donde el tiempo parecía disiparse frente a su expresión creativa. Natasa también descubrió la alegría en las pequeñas cosas cotidianas. Un café caliente en una mañana fría, el crujido de las hojas bajo los pies al caminar, la risa contagiosa de un niño, estos simples momentos se convirtieron en tesoros en su viaje. Cada uno fue un recordatorio de que la felicidad reside no solo en los grandes logros, sino también en los momentos efímeros que conforman el tapiz de la vida. La determinación de Natasa de elegir la felicidad todos los días no estuvo exenta de desafíos. Hubo momentos de duda, de recaída en las sombras del pasado. Sin embargo, desarrolló herramientas emocionales para afrontar estos obstáculos. La terapia, el apoyo de sus seres queridos y su propia resiliencia se convirtieron en los pilares que la sostuvieron en los momentos más difíciles. El viaje de Natasa en busca de la felicidad continuó y ella sabía que era un viaje sin destino final. Cada paso era una victoria sobre la oscuridad que una vez la había envuelto. A través de sus experiencias, se ha convertido en testigo vivo de que la felicidad no es un privilegio reservado a unos pocos, sino un derecho inalienable que todos merecen reclamar. El viaje de Natasa hacia la curación no estuvo completo sin enfrentar una de las tareas más desafiantes y transformadoras de su vida, el perdón. Un capítulo imprescindible en tu búsqueda de la felicidad, donde las sombras del pasado deben ser iluminadas por la luz del perdón. A lo largo de sus sesiones de terapia, Natasa enfrentó los restos de ira y resentimiento que llevaba hacia Gleb. El proceso fue como cavar en las capas más profundas de su alma, revelando viejas heridas que, incluso después de tantos capítulos, seguían sangrando emocionalmente. La ira es como un veneno que bebemos esperando que la otra persona muera, afirmó la terapeuta de Natasa. Esta revelación resonó en su mente, haciéndola reflexionar sobre cómo la incapacidad de perdonar no estaba dañando a Gleb, sino corroyendo su esencia misma. Las palabras del terapeuta sirvieron de catalizador para la toma de decisiones de Natasa. Perdonar no era negar el dolor del pasado, sino liberarse de la carga emocional que la encadenaba. La libertad estaba en la elección de no ser más prisionero del resentimiento. La confrontación con Gleb sobre la presencia de Dina en sus vidas, la revelación de la traición, todo esto había dejado profundas cicatrices en Natasa. El proceso de perdón no fue un viaje rápido y fácil. Fue una inmersión profunda en las turbulentas aguas de sus propias emociones, enfrentando las corrientes de dolor y emergiendo con renovada claridad. Gleb, a su vez, también se enfrentó a sus propios demonios internos. El peso de la culpa por sus decisiones pasadas comenzaba a pesar sobre sus hombros. Reconoció el sufrimiento que había causado a Natasa y la necesidad de redención se convirtió en una sombra constante sobre su solitaria vida. La conversación sobre el perdón no fue fácil. Estuvo marcado por lágrimas, revelaciones dolorosas y un enfrentamiento emocional que llegó hasta lo más profundo de sus almas. Natasa expresó el dolor que sentía, mientras que Gleb, a su vez, compartió el remordimiento que lo consumía. Fue un terrible error, Natasa. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que lo siento profundamente, confesó Gleb, mirándola a los ojos con sinceridad. Natasa, aunque herida, empezaba a comprender que el perdón no era un regalo para Gleb, sino una liberación para ella misma. Fue la elección consciente de no permitir que las acciones pasadas determinen tu presente y futuro. No puedo cambiar lo que pasó, Gleb, pero puedo elegir cómo me afectará de ahora en adelante, declaró Natasa, sus palabras resonaban con firme resolución. El perdón, como un rayo de sol que atraviesa las nubes oscuras, les brindó a ambos una nueva perspectiva. Fue el comienzo de un viaje conjunto para reconstruir la confianza y,
lo que es más importante, reconstruir individualmente. La cicatriz de la traición permanecería, pero ahora ya no era una herida abierta, sino una marca de superación y crecimiento. Natasha se dio cuenta de que el perdón no era un acto único, sino un proceso continuo. Era necesario recordar y recordar la elección de perdonar, especialmente en momentos en que las sombras del pasado intentaban resurgir. En el corazón del viaje de Natasha, surgió un capítulo crucial como una revelación silenciosa, la aceptación. Después de enfrentar traiciones, decepciones y desafíos, finalmente se encontró frente al espejo de la realidad, aceptando lo que la vida le ofrecía. Fue como si Natasha hubiera atravesado un desierto emocional y, al llegar al oasis de la aceptación, sintiera la brisa fresca de la paz interior. Cada experiencia dolorosa y cada lágrima derramada contribuyeron a configurar esta nueva comprensión de su propia existencia. Las palabras del terapeuta resonaron en su mente: la aceptación no se trata de que me guste lo que pasó, sino de comprender que no podemos cambiar el pasado. Natasha entendió que, aunque no podía borrar las páginas ya escritas de su historia, sí podía decidir cómo continuaría escribiendo el resto del libro. La aceptación no fue fácil. Fue un viaje lleno de altibajos, marcado por momentos de desesperación y epifanías transformadoras. La agitación en su vida, causada por las elecciones de Gleb y su propia búsqueda de la felicidad, requirió una reconfiguración completa de sus expectativas. Siempre he imaginado una vida diferente, pero eso no significa que no pueda encontrar la alegría aquí, murmuró Natasha para sí misma, mirando los pedazos rotos de lo que creía que era su destino. Los días de Natasha transcurrieron con una nueva perspectiva. En lugar de resistirse a la marea del cambio, aprendió a surfear las olas de la incertidumbre. Encontró la belleza en las pequeñas victorias diarias y descubrió que la felicidad muchas veces no reside en el destino, sino en el camino para alcanzarlo. Fue notable cómo la aceptación transformó las relaciones a su alrededor. Gleb, también inmerso en su propio proceso de redención, observó en silencio los cambios en Natasha. Se dio cuenta de que la mujer que alguna vez compartió su vida se estaba convirtiendo en una versión más fuerte y resistente de sí misma. Natasha no solo aceptó la nueva dinámica de su matrimonio, sino que también aceptó el cambio en sí. Su compromiso fue con su propio viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Aunque el capítulo de la traición persistía, Natasha estaba decidida a escribir los siguientes con tinta de esperanza y resiliencia. Los amigos y familiares que presenciaron la transformación de Natasha admiraron su fuerza. Ella no se rindió, abrazó la vida tal como vino, comentó Julia, la fiel amiga que la acompañó en cada paso de este viaje. Con el tiempo, Natasha se dio cuenta de que la aceptación no era rendirse ante la resignación, sino una afirmación de poder sobre su propia narrativa. La elección de abrazar tu historia, con todos sus altibajos, se convirtió en la base de una nueva mentalidad. El amanecer en la vida de Natasha reveló un capítulo de increíble transformación, crecimiento personal. Al enfrentarse a las tormentas emocionales y los vendavales de los desafíos, Natasha salió no solo ilesa, sino también fortalecida y más resistente que nunca. La dolorosa experiencia que atravesó formó un nuevo yo interior. Las cicatrices que marcaron su alma no eran marcas de debilidad, sino testigos silenciosos de su valentía al afrontar la adversidad de frente. Ya no cargó con el peso del pasado como una cadena, sino que lo transformó en alas que la impulsaron en busca de nuevos horizontes. Cada revés fue un maestro implacable, pero Natasha, con determinación inquebrantable, se convirtió en una estudiante excepcional. El dolor no es el final del camino, sino un desvío que nos lleva a lugares inexplorados, murmuró para sí, recordando las lecciones aprendidas en el fondo de la decepción. El crecimiento de Natasha trascendió los límites emocionales. El sinuoso camino que tomó resultó ser un terreno fértil para el florecimiento de su fuerza espiritual. Su fe en la capacidad de renovación, tanto personalmente como en el contexto de las relaciones, brilló como una luz guía en medio de la oscuridad. Los diálogos internos de Natasha fueron una sinfonía de resiliencia. Cada lágrima fue un ladrillo en la construcción de mi fortaleza emocional, le confesó a Julia, quien siguió siendo su confidente durante todo el viaje. La adversidad no solo rompió las cadenas del conformismo, sino que también desencadenó una profunda búsqueda de significado. Natasha, ahora inmersa en un viaje espiritual, buscó respuestas en las páginas de la filosofía y la espiritualidad. Cada enseñanza, cada reflexión,
era como un faro que iluminaba los rincones oscuros de su alma. Las palabras de Natasa resonaron en su círculo íntimo: el crecimiento no se trata solo de sobrevivir, sino de florecer en las cenizas de lo que una vez fue. Su compromiso con el florecimiento personal se convirtió en una inspiración para quienes lo rodeaban, una llama que encendió la esperanza en corazones desgastados por la tormenta. Natasa, anteriormente definida por su dolor, ahora emergió como una apasionada defensora de la importancia de la autoaceptación y la resiliencia. No estamos definidos por las circunstancias, sino por las decisiones que tomamos a la luz de ellas, proclamó en una charla que pronunció en un evento local. Al compartir su historia, Natasa aspiraba a ser una luz guía para otros navegantes solitarios en el tumultuoso océano de la vida. Su viaje, una epopeya de crecimiento personal, destacó que incluso en las noches más oscuras, el amanecer del autodescubrimiento siempre estaba esperando. El sol naciente derrama sus rayos de luz sobre Natasa, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Con coraje renovado y corazón abierto, contempló el horizonte de lo desconocido, dispuesta a dejar atrás las sombras del pasado y abrazar las oportunidades que le deparaba el futuro. Los primeros pasos en este nuevo camino fueron como notas de una sinfonía de renovación. Natasa, una vez envuelta en oscuridad, ahora emergió a la luminosidad de su propia redención. Sus pensamientos eran un eco de determinación: un nuevo comienzo no es solo una oportunidad de cambio, sino una promesa de autenticidad. La conversación con Julia sobre este nuevo comienzo reveló el ímpetu que sentía Natasa. Cada día es una página en blanco, lista para ser llenada con los colores que yo elija, murmura Natasa, mientras mira hacia el futuro con ojos llenos de esperanza. Las palabras de Natasa resonaron como un recordatorio para todos aquellos que han pasado por tormentas emocionales: empezar de nuevo no es un acto de olvido, sino un ritual de transformación. Natasa comprendió que las cicatrices del pasado eran marcas de su viaje, testigos silenciosos de su resiliencia. Albert Stuyck trazaba los contornos de su nuevo destino, una paleta de colores vivos se desplegó ante ella. Buscó el amor, la felicidad y la plenitud, no como destinos finales, sino como flores que recoger en el camino. Su diálogo interno reflejó una determinación no solo de vivir, sino de florecer. Mientras buscaba nuevas experiencias, Natasa encontró una nueva pasión en la pintura. Las vibrantes pinceladas sobre el lienzo fueron expresión de su viaje interior, manifestación artística de su resurrección. Cada obra fue un testimonio de que el arte de vivir podía reinventarse en cada momento. Las relaciones, alguna vez marcadas por la traición y la desilusión, fueron redefinidas por Natasa con la paleta del perdón. Comprendió que perdonar no significaba olvidar, sino liberarse de las cadenas del rencor. El perdón se convirtió en un puente hacia nuevas conexiones, construidas sobre bases más sólidas y comprensivas. Natasa no recorrió sola este viaje de nuevos comienzos. Su familia, que había sido un ancla durante tormentas pasadas, estuvo a su lado, ofreciéndole apoyo incondicional. Los vínculos familiares se hicieron aún más profundos, basados en la comprensión mutua y el amor resiliente. El nuevo comienzo no fue un escape de la realidad, sino una inmersión profunda en ella. Natasa se embarcó en un viaje de autodescubrimiento a través de la terapia, explorando las capas más profundas de su psique. Sus conversaciones consigo misma fueron una melodía de aceptación y comprensión. Natasa, guiada por su deseo de seguir creciendo, también buscó apoyo en grupos de terapia. Las palabras compartidas por los miembros del grupo hicieron eco de sus propias experiencias, brindando validación y aliento. Ha descubierto que la fortaleza a menudo reside en la comunidad y el entendimiento mutuo. La búsqueda de una vida plena y con sentido llevó a Natasa a explorar nuevos horizontes. Se involucró en actividades sociales, dedicando tiempo al voluntariado y contribuyendo a la comunidad. Estas experiencias no fueron solo una forma de retribuir, sino también una fuente de alegría y satisfacción. El nuevo comienzo de Natasa fue más que una historia individual, era una narrativa compartida por todos los que enfrentaban la adversidad. Natasa, ahora una experimentada navegante en mares agitados, avanzó con la convicción de que un nuevo comienzo no era solo un destino, sino un viaje en constante evolución.